la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Juan Manuel Fuertes, él es subsecretario de Gobernabilidad. Doctor Fuertes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María Carmen? Buenas noches. Igualmente, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Bueno, pues finalmente fue negado y archivado el proyecto de ley de inversiones en el Pleno del Legislativo esta tarde, pero esto un poco fue anunciado, digamos, se veía venir porque habían muchas bancadas en oposición. ¿Cuáles son entonces las opciones que tiene el Ejecutivo ahora luego de este archivo del proyecto? Bueno, sinceramente hay que hacer una evaluación rigurosa de no únicamente el resultado, sino además del comportamiento que han tenido sectores legislativos en quienes confiábamos que actúen con otro tipo de seriedad política. Concretamente, a la izquierda democrática le consta que frente a sus requerimientos de incorporación de observaciones, de algunos cuestionamientos sobre el contenido de la propuesta inicial, incluso hasta último momento, con total apertura, se permitió esa incorporación, pero finalmente terminaron diciendo que no. Igual con Pachacuti, de tal modo que, como le decía, independientemente de ese resultado, en la evaluación no se puede perder de vista esta absoluta falta de seriedad que sin duda tiene que ser valorada de cara a lo que puede pasar en el futuro y en consecuencia de cómo esto va a incidir no solo en la estabilidad política, sino en la posibilidad real del gobierno para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Hubo chantaje por parte de asambleístas, como lo asegura el presidente de la República. Ya conocemos lo del ex candidato presidencial y líder de la izquierda democrática, Javier Herbas, algo que él pues ha negado categóricamente en una rueda de prensa. Pero ¿qué otros personajes, qué otros legisladores podían haber chantajeado a cambio de su voto al Ejecutivo? Podemos obtener nombres que para poder conocer. Es necesario que el país sepa de aquellos que nos representan y buscan cambiar sus votos por intereses personales. Personalmente yo no soy parte de la operación en la Asamblea Nacional, de tal modo que no tengo cercanía con esa información, pero hay que suponer que el presidente de la República formula ese tipo de acusaciones con sustento en base de los hechos que, supongo, deben haber ocurrido de cara a la búsqueda de apoyos para aprobar esta ley de inversiones, lo cual en todo caso resulta despreciable porque una democracia que esté al servicio de intereses bastardos realmente termina siendo repulsivo y, sin duda alguna, no contribuye en lo absoluto al desarrollo del país. Ahora ya con el proyecto de ley entonces archivado, me imagino que estos nombres se harán públicos en algún momento, porque eso es lo que esperamos los ciudadanos, es decir, conocer quiénes, como lo dije hace un momento, son capaces de buscar intereses personales a cambio de sus votos en la Asamblea Nacional. Esperamos que así sea. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Se considera una muerte cruzada. El primer mandatario también habló de un plan B en caso de que la ley no fuera aprobada. ¿Cuál es ese plan B? A ver, como le decía a María del Carmen, a lo que normalmente hemos venido observando, se suma estos hechos que resultan arteros, que desdicen de la mínima seriedad con la que se debería actuar políticamente, al hacer planteamientos que una vez incorporados igual terminan provocando la negación total por parte de quienes insistían en que sean aceptadas esas observaciones. Estos son hechos supervinientes que no estaban en el radar del análisis del Ejecutivo, de tal modo que
en la evaluación que inevitablemente hay que realizar, hay que incorporar este tipo de comportamientos porque ello nos puede vislumbrar en perspectiva qué futuro pueden tener cualesquier iniciativa que presente el gobierno nacional y que sirva como un mecanismo fundamental para que lo que consta en el Plan Nacional de Desarrollo y que es obligación del gobierno cumplir, efectivamente se pueda conquistar. En consecuencia, el Plan B, yo entiendo que debe incorporar inevitablemente el análisis de este tipo de comportamientos para, en función de ello, determinar qué para el país, no únicamente para el gobierno, qué para el país es lo más conveniente en medio de esta crisis política, porque hay que llamarlo así. Un bloqueo de esta naturaleza implica una crisis. Es decir, que están considerando la muerte cruzada. Es en pocas palabras lo que me está diciendo. Me parece que no hay que descartar ningún mecanismo que la Constitución franquea. Es importante conocer que esto está pues dentro de las opciones que está barajando en estos momentos el gobierno como respuesta a la negación y archivo del proyecto de la ley de inversiones. ¿Qué tan importante resultaba la aprobación de este proyecto de ley, doctor, para poder generar plazas de empleo en el país? ¿Qué estamos perdiendo por este archivo de la ley? El mayor problema social que tiene el país, sin duda alguna, es el desempleo. No solo porque en sí mismo el trabajo es una fuente de realización, sino que con los ingresos que provienen del ejercicio laboral, uno puede solucionar otro tipo de necesidades personales y familiares. Consecuentemente, el poder ampliar las fuentes de trabajo es un mecanismo fundamental para mejorar la condición de vida de todos los ecuatorianos. Pero la generación de trabajo no es automática, no es algo que deviene de algún decreto. Se requiere de todo un engranaje de orden económico que posibilita que a través de la inversión efectivamente se pueda generar fuentes de trabajo, riqueza, y de lo que se trataba a través de esta propuesta de ley de inversiones es de crear mecanismos jurídicos que atraigan a quienes tienen el capital para que inviertan en el país y para que quienes en el país disponen de ese capital puedan arriesgarse para hacerlo en mejores condiciones. Las alianzas público-privadas, en definitiva, lo que buscan es la inserción en mayor proporción, en mayor magnitud del capital privado, de tal modo que al negarse esta oportunidad de un remozamiento de la normativa sobre el particular, sin lugar a dudas también se está truncando la posibilidad de que efectivamente se generen trabajos y a través de ello la vida de una gran cantidad de millones de ecuatorianos pueda tener otro sentido. Ahora, usted lo acaba de decir, acaba de hablar de estas alianzas público-privadas, que ha sido pues uno de los puntos más álgidos en la ley de inversiones. ¿Tiene sustento tal vez el temor de algunos de los legisladores que justificaron en parte su decisión de rechazarla por considerarla una ley privatizadora? En lo absoluto, María del Carmen. Realmente es un atentado contra la inteligencia. Escuchar opiniones tan superfluas, sin ningún contenido técnico, sin ninguna base conceptual, en una confusión absurda. Esto es, María del Carmen, para ponerle como ejemplo, considerar que el básquet es un fútbol camuflado. Esto a quien quiera que escuche le resultaría una auténtica tontería. Pero eso es lo que han venido diciendo, no en el debate, porque esto no puede llamarse debate. Ha sido un recital de consignas, de frase cliché, en donde lo que se ha antepuesto por parte de algunos sectores es el simplismo de hablar en contra del Fondo Monetario Internacional y no de debatir desde lo conceptual y desde lo operativo lo que implican estos procesos de externalización que difieren de la privatización. Y además, en algunos casos, con una hipocresía absoluta
sin percatarse que en el ejercicio de gestiones municipales con personajes de esos partidos políticos y aún cuando ejercieron el gobierno nacional, ya fueron por esa línea. ¿Se podría considerar, tal vez en base a lo expuesto por las diferentes bancadas, que es muy difícil llegar a consensos, es decir, cumplir las exigencias, ya sea de la izquierda democrática o de Pachacutic o de UNES, con este proyecto, es decir, para presentarlo nuevamente? Es bastante difícil porque evidentemente no hay sinceridad. Porque lo que se dice en privado no se lo dice públicamente. Y para colmo, como lo he expresado reiteradamente, se ha llegado incluso a un engaño de esta magnitud, en donde solicitando que se incorporen otras observaciones, se las incorpora y finalmente votan en contra. Se las incorporó finalmente, porque esa era una de las quejas, por ejemplo, de la misma izquierda, izquierda democrática. Cuando resolvieron antes de ayer que regrese el proyecto a la comisión para que agregue estos aportes, tenía esa finalidad. Se hace ese trabajo y finalmente terminan igual negando, lo cual, en otras palabras, implica un engaño absoluto, un atentado contra la buena fe, con lo cual el nivel de credibilidad, de confianza en el diálogo, en la negociación política, termina perdiéndose. Ahora, también el ponente no regresó nunca más al pleno, luego de las 2 horas que se había dado de plazo para que se realizaran algunas correcciones en el texto, y luego de esto, de no haber regresado con el texto y con las correcciones u observaciones necesarias, fue que se dio paso a la moción de Darwin Pereira. Yo entiendo que la suerte estaba echada. Sí, el asambleísta Pereira es el ponente con estas justificaciones tan absurdas sobre la privatización, que yo entiendo pueden ser justificables en quien no tenga formación académica, en quien no tenga la responsabilidad política de enterarse, pero si usted accede a la página de consultas de títulos de la CENACYT, resulta que el señor Pereira tiene títulos universitarios, lo cual hace suponer que mínimamente tiene capacidad para leer y escribir. Y las normas constitucionales sobre la imposibilidad de privatización de varios servicios y de los recursos estratégicos son de fácil lectura y entendimiento. Entonces, cuando observamos que hay este tipo de actitudes, lo mínimo que debemos asumir es que se trata de una actuación de absoluta mala fe. Quedaremos entonces pendientes, subsecretario, de la respuesta del gobierno ante la negación y archivo del proyecto de ley. Usted nos acaba de decir que la muerte cruzada es una de las opciones que se podrían barajar en estos momentos, después de la experiencia que han tenido por el comportamiento de muchos de los asambleístas. Reitero nuevamente nuestra postura de esperar que se hagan públicos los nombres y apellidos de las personas que estaban pidiendo pues cargos públicos o que estaban pidiendo algún tipo de beneficios personales, porque estamos hablando de corrupción y la única forma de combatir la corrupción es exponerla, definitivamente hacerla pública para que todos los ecuatorianos podamos conocer de ella. Así que esperemos a ver cuál será la respuesta del Ejecutivo en estos momentos. Le quiero agradecer pues al doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen. Un saludo también para Fausto. Muy buenas noches.